Capítulo 4. Ser musulmán era como ser cristiano, pero con más normas. Teníamos que rezar 5 veces al día, recitando en árabe y besando el suelo sucio una y otra vez. Teníamos que ir a la mezquita todas las mañanas cuando todavía era de noche. A los rezos comunitarios, aunque Ezequiel me había contado que los musulmanes solo tenían rezos comunitarios los viernes. Para rezar, tenía que llevar un pañuelo muy apretado en la cabeza, pero no estaba tan mal. Me podía quitar el pañuelo entre rezos y seguíamos rezándole a Dios, aunque se llamase Alá. Abuela llevaba el pañuelo puesto la mayor parte del tiempo. ¿Hace falta que lleve el pañuelo fuera de la mezquita?, pregunté. Me miró y se rió. Debes hacer lo que creas que es correcto. Aquí no hay reglas, solo las que Al-Haji se inventa. Eché un vistazo rápido a nuestro alrededor en el huerto. No había nadie cerca. Al-Haji debe de ser muy buen musulmán, susurré, mirando a la mezquita. Abuela siguió la trayectoria de mi mirada y volvió a reírse. Construir tu propia mezquita no te convierte en un buen musulmán. Se inclinó hacia mi cara y bajó la voz. Te convierte en un buen constructor. No tenía mucho tiempo para preocuparme por el hecho de ser musulmana. Estaba más preocupada por Ezequiel. Había sido incapaz de comer nada de carne o pescado desde que llegamos, casi una semana antes, porque todo estaba frito en aceite de cacahuate. Cada vez que abuela intentaba freír la comida de Ezequiel con aceite de palma, una nube de humo volaba hasta sus ojos y le lloraban todo el día, hasta que tuvo que dejarlo. Me senté al lado de Ezequiel con todas las comidas para compartir mis alimentos con él. Cuando había nuevos huevos revueltos o plátano frito para desayunar, él solo tenía huevo en una cuarta parte del plato, así que yo le pasaba mi huevo. Cuando la cena era arroz con pollo frito, se tomaba todo mi arroz. Cuando había sopa de pescado frito, le daba mi pounded jam y me quemaba los dedos y la boca tratando de tomarme la sopa sin más. Le cogía fruta de los árboles, aguacate, mango, papaya. Recogía para él mazorcas de maíz e incluso les quitaba las hebras. Ezequiel estaba adelgazando. Sus bocados cada vez eran más pequeños, hasta que llegó un momento en que apenas comía nada. Al-Haji no creía en las alergias. Los nigerianos no sufrimos alergias, dijo en inglés. Abuela tenía razón al decir que todos hablaban en inglés. Desde que llegamos, apenas había oído hablar Izón. Señaló con el dedo la nariz de Ezequiel. Mamá suspiró. Estábamos todos sentados en la veranda, donde siempre comíamos juntos. Es alérgico a los cacahuates, contestó mamá. Le hemos hecho las pruebas 2 veces. Eso no puede ser, replicó Al-Haji. Los nigerianos no tenemos alergia a los frutos secos. Toda nuestra comida se fríe con aceite de cacahuate. Mamá volvió a suspirar. Así es, lamentablemente. No puede ser cierto. Miradme a mí, siguió Al-Haji. Estiró tanto los brazos hacia arriba que la camiseta se le enrolló al subirse. No me gustaba mirarle directamente, pero su mirada me atrapó. Mirad lo en forma y lo fuerte que estoy. Mirad estas piernas, estos brazos fuertes y sanos. La clave son las multivitaminas, la clave para una larga vida. ¿Veis? Ezequiel y yo asentimos con rapidez. Mamá suspiró de nuevo. Sí, señor, contesté. Sí, señor, dijo Ezequiel. Tenía unas ampollas diminutas en los labios resecos y su estómago sonó como una tormenta cercana. Al-Haji abrió la cremallera de una bolsa que había junto a la silla. Sacó una caja de plástico con un dibujo de flores y de ella un bote con pastillas pequeñas color turquesa. Agitó el bote y lo volvió a poner en su sitio y después cerró la caja. Incluso puedo aconsejarte que multivitamina evitará la alergia.
La piel del cuello de Al-Haji se balanceaba mientras hablaba. Estaba suelta, como si hubiese perdido una capa de algo por debajo, de algo importante. Sigue mi régimen saludable y serás tan fuerte como Al-Haji. ¿Ves? Soy un experto farmacéutico. No puede curarse, afirmó mamá. Tan solo tenemos que evitar el aceite de cacahuate. Siempre frío la carne primero, dijo abuela, para evitar enfermedades. En toda Nigeria freímos la carne primero. Incluso en Lagos debes freír la carne primero. En Lagos lo freíamos todo con aceite de girasol, que tomaba prestado del hotel, contestó mamá. Pero ahora el aceite de girasol se ha terminado. Aquí no hay nada más que aceite de cacahuate. Ezequiel estará bien si come carne o pescado hervido en vez de frito y guisado con aceite de palma hasta que pueda conseguir algo más. Tan pronto como encuentre trabajo, podré conseguir un poco, sobre todo si encuentro trabajo en un hotel. Abuela negó con la cabeza. ¿Y si no hay trabajo? Todo el mundo quiere trabajar en un hotel. Tenemos que freír la carne y el pescado primero, insistió, en aceite de cacahuate. Se pondrá enfermo si come carne que no se haya frito antes. Vi cómo mamá trataba de suavizar su rostro para que estuviese más relajado. Miró a Ezequiel y consiguió sonreír. Ezequiel no puede tomar aceite de cacahuate, pero estaremos bien, dijo, incluso si eso significa no comer carne por un tiempo. Tengo experiencia trabajando en un hotel y si no puedo encontrar trabajo en uno, al menos cuando esté trabajando, podré comprar un poco de aceite vegetal. Debe haber algún sitio que lo venda en Warri, aunque sea a un precio caro. Abuela negó con la cabeza. Usamos aceite de cacahuate para todo y tenemos que freír primero para matar las bacterias. Noté cómo, a mi lado, Ezequiel inspiraba de forma rápida y expiraba en 3 ráfagas. Abuela y mamá se miraron por encima de la cabeza de Ezequiel, sin generador, sin electricidad, sin nevera. Al-Haji dio un paso adelante, alborotó el pelo de Ezequiel. No te preocupes, dijo. Te llevaré a la farmacia y te conseguiré minerales específicos. Evitarán la alergia. Soy un ingeniero petrolero cualificado, es cierto, y me he ofrecido para un puesto importante en la petrolera, pero también estoy considerado un experto en productos farmacéuticos. ¿Entiendes? Levantó la caja de plástico con el dibujo de flores. Parecía la caja de mamá que mamá utilizaba para llevar maquillaje. Y si llega la alergia, tengo el remedio perfecto para enfermedades serias. Miró a su alrededor por la veranda. Todos estábamos observando y esperando, menos abuela, que se sujetaba la cabeza entre las manos y refunfuñaba con suavidad. Con una mano, Al-Haji volvió a abrir la cremallera de la caja de cosméticos y sacó algo, y con la otra mano señaló al cielo. Marmite, dijo sujetando un bote, es el remedio más eficaz para enfermedades serias. Abuela refunfuñó en voz alta de nuevo. El ingrediente secreto de la levadura. Siguió Al-Haji, inclinándose hacia Ezequiel, quien para entonces respiraba con un silbido y temblaba. Aunque Safi era Iyao y nos enseñó a hablar Izón, dijo que trabajaría sin cobrar. Al-Haji le pidió que se fuera. Safi se puso de rodillas ante mamá antes de irse, como si ella fuese el hombre y él la mujer. Me abrazó fuerte, olí lo que había desayunado. Ezequiel estaba con Al-Haji, ni siquiera vino a despedirse de Safi. Que Dios esté contigo, Safi, dijo mamá, y le dio algunos nairas enrollados con una goma elástica. El conductor, sin coche, como una tortuga sin caparazón, se alejó. Safi se llevó consigo el olor de Lagos, la suya crujiente y flores de franchipán. Le observé hasta que desapareció y después seguí mirando hacia el lugar donde dejé de verlo.
Fue Yusef quien nos llevó en coche al mercado a la mañana siguiente a comprar nuestra ropa para el colegio. Yusef vivía en la zona de los chicos con sus 4 esposas y 17 hijos, y 2 más que llegarían pronto. Los ignoraba a todos. Decía que era demasiada gente por la que preocuparse, y solo conocía a Fátima y Yasmina, y los otros hijos de Yusef se alejaban corriendo y riendo cuando Ezequiel y yo pasábamos cerca. Estuvimos sentados en el coche durante 1 hora en un atasco en Airport Road, mientras Yusef chasqueaba la lengua, molesto, una y otra vez, y se quejaba por tener tantos hijos. Eché de menos el sonido de la tos de Safi. El tráfico iba tan lento que habría sido más rápido ir andando. Entraban gases por la ventana y Ezequiel respiraba con dificultad y resoplaba una y otra vez. Las bocinas pitaban y la gente gritaba. Todos los miembros de una familia, sentados unos encima de otros, pasaban zigzagueando entre el tráfico en ocadas, las mototaxis. Los vendedores ambulantes corrieron hacia el coche con montones de productos que mantenían en equilibrio sobre sus cabezas o en bandejas que sujetaban delante de ellos. Un chico pasó por nuestro lado repetidamente con una bandeja de helado de plátano. No me atreví a pedir uno cuando estuvimos cerca del mercado. Yusef viró bruscamente a un lado de la calle, junto a una tienda que anunciaba ropa moderna, pero en cuyo interior no había nada, excepto unas cuantas muñecas desnudas con forma de mujer. Bajé la mirada. Yusef esperó en el coche mientras seguíamos a Al-Haji para cruzar el mercado y recorrer una calle. De vez en cuando él se paraba para que mamá y abuela pudiesen mirar encajes, peines, tomates o pescado seco. El mercado era igual que los mercados de Lagos, pero la gente era distinta. Oí hablar en inglés y en Isón, pero también en otras muchas lenguas que no reconocí. Pude oír el canturreo del inglés pidgin, pero aún así no tenía ni idea de qué decían. El pidgin era muy diferente al pidgin de Lagos. Encontramos la zona de la ropa en el mercado. Abuela se detuvo para mirar diferentes encajes, acercando cada uno de ellos a su rostro, después a la cara de mamá y luego a la mía, pero no compró ninguno. El uniforme para el colegio, dijo Al-Haji en Isón, agitando la mano sobre las telas de colores. Uniforme escolar. Miré a Ezequiel, que estaba sonriendo y tenía el puño cerrado sobre el pecho. ¿Cómo sería nuestra nueva escuela? La mujer, que estaba de pie detrás de las telas, asentía repetidamente cada vez que abuela cogía un encaje. Cuando Al-Haji dijo el uniforme para el colegio, de repente dejó de asentir. Tenía la cabeza muy quieta y cogió una tela lisa del color de la suciedad del suelo y empezó a desdoblarla hasta que abuela asintió y levantó la mano. Luego la mujer del mercado cortó la tela con las tijeras más grandes que había visto nunca y se puso a plegarla de nuevo antes de envolverla con papel de periódico y dársela a abuela. Después de comprar en el mercado la tela para los uniformes del colegio, pensé que volveríamos directamente al coche. Mientras nos alejábamos, quise preguntar a mamá o abuela por nuestra nueva escuela. Tenía tantas preguntas. ¿Cómo iríamos a la escuela? ¿Era grande? ¿Nos llevaríamos comida de casa o comeríamos en la escuela? Pero Al-Haji nos hizo un gesto con la mano para que le siguiésemos. Fuimos hacia un extremo del mercado y entramos en una tienda donde había un hombre con una cinta métrica colgándole del cuello, de pie en la entrada, como si nos esperase. Ezequiel y yo nos turnamos para subirnos a un taburete mientras él nos tomaba medidas por arriba, por abajo, por los lados, y después abuela le dio la tela a aquel hombre. «Mandaré al chofer a recogerlo», dijo Al-Haji. El sastre asintió y nos miró mientras salíamos. Me pregunté qué le parecía a Yusef lo de recoger nuestros uniformes escolares. ¿Iban los demasiados hijos de Yusef a la misma escuela? ¿Estarían en mi clase Fátima y Yasmina? No volvimos al coche.
Al-Haji de nuevo hizo gestos con la mano. La tienda en la que entramos detrás de él estaba silenciosa y fresca por el aire acondicionado. Cerré los ojos y noté cómo el aire se asentaba sobre mi piel. Respiré aquel aire fresco tantas veces como pude. Me gustaría hablar urgentemente con el hermano Onogananue, dijo Al-Haji. El hombre que estaba detrás del mostrador puso los ojos en blanco. Llevaba una camiseta sin mangas. Tenía pelo espeso en los hombros. No está, contestó con un bostezo. Hablo en inglés. Me pregunté si era Iyao. Necesito saber los efectos secundarios y funcionamiento exacto de esta medicina. Al-Haji agitó el bote delante de la cara del tipo del mostrador. Señor, el tipo se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza sobre las manos. La camiseta se le bajó lo bastante como para ver que tenía pechos. Tiene que esperar al farmacéutico. Soy solo el cajero. Apretó un botón de la caja registradora y se oyó un pitido, y la bandeja del dinero voló hacia adelante. Después la cerró, empujándola con el dorso de la mano. No podía ver la cara de Al-Haji desde donde estaba, de pie detrás de él, pero los ojos de Ezequiel estaban muy abiertos. El aire frío hacía que me picase la garganta y quería toser. No importa, contestó Al-Haji después de un largo silencio. Te lo explicaré a ti. Deberías conocer las medicinas que vendes. De esa forma, si entra otro cliente, puedes ser de más ayuda. ¿Comprendes? Me pregunté por qué Al-Haji le hacía una pregunta al cajero cuando él ya sabía la respuesta. De vez en cuando, Al-Haji se giraba para comprobar que abuela, mamá, Ezequiel y yo seguíamos escuchando. Rob, continuó, abriendo la tapa de un botecito y haciendo que se nos pegase el olor a la nariz, no es tan bueno. Mucha gente lo usa sobre los cortes, pero he descubierto algo mejor y más eficaz. Se giró para mirarnos. Nosotros asentimos al mismo tiempo, como títeres en la misma cuerda. Al-Haji abrió su bolsa y sacó algo. Marmite, siguió. Es lo más eficaz para curar heridas. Abuela refunfuñó de nuevo, bastante fuerte. Todos los demás bajamos la vista hacia el suelo. Cuando levanté la vista, el cajero estaba ahí, plantado, y encogía sus hombros peludos. ¿Va a comprar esas pastillas? Al-Haji no dijo nada durante el tiempo en que Ezequiel respiró 5 veces. No, contestó por fin. No necesito de estas. Mientras salíamos de la tienda, me giré y vi al cajero rascándose la cabeza y frunciendo el ceño. Ya estábamos casi de vuelta en casa de Al-Haji cuando Yusef aminoró la marcha. Patrulla federal de rutina, dijo Al-Haji. Había alambres afilados esparcidos por la carretera. 3 policías estaban de pie a un lado, agitando los brazos arriba y abajo, y se reían. Yusef se inclinó hacia Al-Haji, que le dijo algo en voz baja. El coche se detuvo. Al-Haji bajó la ventanilla. Oí aplausos lejanos que me recordaron una misa multitudinaria a la que padre nos llevó. Padre, intenté imaginar su rostro. No lo veía con claridad. Al-Haji sonrió mientras un policía se acercaba a nosotros. Era alto como Yusef y ancho como abuela. Llevaba un fusil como un bebé dormido sobre la espalda. ¡Un fusil! Era la primera vez que veía uno tan de cerca. No podía dejar de mirarlo. Abuela miraba al frente. Me apretó el brazo hasta que giré la cabeza para apartar la vista del fusil. «Documentación», pidió el policía en inglés. Al-Haji abrió la guantera y sacó unos papeles que le dio por la ventana. Otro policía se acercó y miró a Al-Haji, entrecerrando los ojos por el resplandor de la luz del sol. ¿Sotonie? ¿O ahora debería llamarle Al-Haji Amir? Mientras el policía hablaba, Al-Haji expiró y dejó caer los hombros, como si hubiese estado aguantando la respiración mucho rato. El policía se giró hacia su compañero. Este hombre fue a mi iglesia durante 20 años.
unos cuantos meses en el norte y de pronto es musulmana. Me sorprendió oír que Al-Haji había sido cristiano. Sabía que mamá había crecido como cristiana, por supuesto, pero no se me ocurrió que Al-Haji entonces debió de ser cristiano. No podía imaginar a Al-Haji sin su mezquita o su altavoz. No podía imaginar a Al-Haji aplaudiendo en una misa multitudinaria. Los aplausos lejanos eran muy rápidos y no podía imaginar las manos de Al-Haji juntándose deprisa. «Salga del vehículo», pidió el primer policía. Al-Haji se rió y bajó de un salto. Tuvo que alargar el brazo para llegar a darle al policía una palmadita en el hombro. Al-Haji movió la cabeza desde los policías hacia la zona que había detrás de ellos y a su alrededor. ¿Qué buscaba? «Sí, soy yo, Al-Haji», contestó. «¿Cómo está tu familia?» El policía más bajito ignoró y miró los documentos. «Necesitas darnos algo para ayudarnos a tramitar esto», dijo el policía alto. «Tenéis mis documentos, de verdad, amigo. ¿Es preciso?» Pude ver que Al-Haji erguía su cuerpo hacia Alá, en lugar de hacer una reverencia para alejarse de él, que era lo que en todo caso tenía más sentido para mí. Yo seguía mirando el fusil y Al-Haji por la ventana, aunque mis ojos tenían la vista fija hacia adelante. Abuela y mamá estaban haciendo exactamente lo mismo. Ezequiel miraba fijamente a Al-Haji, con la boca abierta. Se apretujaba el bolsillo con la mano. Era probable que buscase su inhalador. Me pregunté por qué abuela no apretaba el brazo de Ezequiel hasta que su cabeza se girase hacia adelante. Aunque se irguió tanto como pudo, Al-Haji parecía diminuto comparado con los policías. Miré la nuca de Yusef. Confiaba en que saliese del coche e hiciera que Al-Haji pareciese más alto, pero se quedó sentado, quieto, mascando moldadientes, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos le cambiaron de color. «Danos algo, o tendremos que seguir preguntándote». El policía más alto hizo un gesto con la mano hacia una cabaña sin ventanas al borde de la carretera, en comisaría. La cabaña de madera era diminuta. Las ventanas estaban cerradas y la puerta tenía un pedazo de madera que la mantenía cerrada. Dentro debía de estar oscuro y hacía más calor del que podía imaginar. Al-Haji dejó de reírse. «¿Estás loco?», preguntó. Abuela acurrucó su meñique alrededor de mi muñeca y apretó, clavándome la uña. El policía más alto tiró al suelo los papeles de Al-Haji y tocó el fusil que llevaba a la espalda. Lo agitó. Se me revolvió el estómago. Quise agarrarme del brazo de abuela, pero me asustaba moverme. Me temblaban las manos. Sentí una ligereza en la nuca como si me estuviese cayendo. Deseé que padre estuviese allí. Padre sabría qué hacer. Él siempre sabía qué hacer. «Danos algo, no lo estoy pidiendo». Al-Haji miró al policía más bajito. «¿Vas a permitir que este compañero de trabajo me hable así?» Al-Haji, rápido y sin aliento, como si hubiese estado corriendo. El policía más bajito se rió y se inclinó hacia la cara de Al-Haji. Miró hacia el interior del coche, haciendo que abuela escarbase más con su uña en mi piel. Mantuve la vista hacia adelante. Aún así me di cuenta de que el policía me miraba. Me ardió la piel. Miré al sol, que se estaba poniendo delante del coche. Miré hacia el frente hasta que mis ojos solo vieron luz. «¿Cree que es un gran hombre?» El policía nos habló a todos con la voz tan fuerte que la repentina tos de Yusef no pudo tapar sus palabras. Los ojos de Al-Haji se abrieron más y se volvieron grises. «Les contaré esto a mis amigos del club ejecutivo», dijo. Yusef dejó de toser. «Tendréis graves problemas». Me pregunté qué era el club ejecutivo. Sonaba importante. El policía más bajito se rió primero. Luego lo hizo el alto. El policía más bajito empujó a Al-Haji contra el coche. «¿Cómo que eres un gran hombre?», preguntó.
Solo tienes una esposa y ningún hijo varón. Volvió a empujar al Haji. Al-Haji rebotó como si el coche estuviese hecho de esponja. Abuela me clavó tanto la uña en la muñeca que me atravesó la piel. El dolor punzante hizo que quisiera apartar la mano de un tirón, pero no me moví. Me concentré en tratar de seguir respirando. El aire se calentaba al entrar por mi nariz. Necesitaba toser. Se me llenaron los ojos de lágrimas y el mundo de luz se volvió borroso. Abuela alargó la otra mano para coger su bolso y sacó algunos billetes de naira arrugados. Le pasó los nairas por el hueco de la ventanilla al policía más alto. Los aplausos a lo lejos sonaron más rápidos, más cercanos. Los dos policías giraron rápidamente la cabeza al mismo tiempo. El policía más bajito agarró con brusquedad los nairas de la mano de abuela. Al menos alguien tiene sentido común, dijo. Se metió el dinero en el bolsillo y empujó el fusil más hacia atrás sobre sus espaldas anchas. Los policías hicieron gestos para que el coche siguiera adelante. Con la cabeza buscaban los aplausos a su alrededor. Al-Haji se frotó el costado con el que se golpeó contra el coche. Subió a su asiento y cerró la puerta. Abrió la caja de maquillaje y empezó a tragar pastillas sin agua. Vuestros superiores se enterarán de esto, dijo con calma mientras nos alejábamos. Llevábamos 6 días viviendo en casa de Al-Haji cuando Ezequiel se puso un uniforme de pantalones cortos color caqui y camisa blanca, y yo un vestido caqui y un sombrerito apretado, que nada más extenderse sobre mis trenzas hacía que bailasen elefantes dentro de mi cabeza, hasta que me lo quitaba. No había espejo en el que mirarse, así que en lugar de esto interrogué a Ezequiel. ¿Parezco lo bastante elegante?, le pregunté. Estás muy elegante, contestó Ezequiel. Yusef esperaba en el coche con el motor encendido. Sus piernas largas sobresalían del asiento del conductor. No pudimos decir adiós a mamá. Había salido a buscar trabajo. En vez de eso, nos despedimos de abuela y Al-Haji, que estaban de pie en la veranda, diciendo adiós con la mano, y nos subimos atrás. Tardamos 30 minutos en recorrer en coche las carreteras llenas de baches. Intenté imaginar cómo sería la escuela. Me preguntaba si haría nuevas amigas. Yusef estuvo callado todo el camino. No dejó de mirar por el retrovisor. Sus ojos nos observaron tanto como a la carretera que había delante. A Ezequiel le resultó divertido darme codazos en el costado, haciéndome saltar, hasta que Yusef giró la cabeza con rapidez y nos miró fijamente, aunque el coche iba muy deprisa. Casi golpeó a un hombre que cruzaba empujando una carretilla llena de ñames. Yusef aparcó enfrente de un terreno baldío cerca de un pueblo. El letrero oxidado que había delante de la escuela decía: Escuela de Secundaria Espíritu Santo, lucha por la excelencia. Docenas de niños pasaban corriendo junto al letrero, todos vestidos igual, todos con los ojos muy abiertos y sin sonreír, todos con los estómagos hinchados y las piernas flacuchas. Una fila de niños entraba desfilando con mesas patas arriba encima de sus cabezas. Unas pocas chicas pasaron por su lado acarreando escritorios, aún más grandes sobre sus cabezas. Mi propia cabeza repiqueteó, estalló y me dolió, como si tuviese sobre ella un escritorio patas arriba. Tenía la sensación de que todos los niños habían saltado encima y estaban corriendo de un lado a otro en mi interior. No había suelo de mármol ni fuente, no había aire acondicionado, ni un terreno amplio para correr, ni profesoras sonrientes. La escuela era un edificio apagado y oscuro, sin puerta. Nos quedamos sentados, quietos, en el coche, hasta que Yusef nos lanzó una mirada, y entonces bajamos de un salto y nos pusimos a caminar despacio. El coche se marchó deprisa. Pude ver en el interior una clase mientras nos acercábamos. Todos los niños tenían las manos levantadas.
Oí el chasquido de una regla sobre una mesa y el chirriar de la tiza sobre una pizarra. Mi mano se encontró con la de Ezequiel. Me acerqué más a él. Le temblaba el brazo. Cuando entramos en la clase, la profesora no hizo nada, pero señaló un espacio en el suelo cerca de la parte delantera. Tú te sientas ahí, dijo en inglés, mirándome. Tú, señaló a Ezequiel, a la clase 3. Me senté deprisa y vi cómo Ezequiel seguía el brazo de la profesora para cruzar la puerta hacia la otra clase. Noté cómo los ojos de todos los niños y niñas se posaban en mi cabeza como un pañuelo. El chico que estaba sentado a mi lado parecía más bien un adulto. La clase estaba llena de chicos, solo 4 chicas. ¿Dónde estaban todas las niñas? ¿Por qué no venían con nosotras las hijas de Yusef? Escuchamos a la profesora, la señora Tuyowi, salmodiar los nombres de los ministros de nuestro gobierno y los reyes y reinas de Inglaterra, y escuchamos el sonido de los niñas y niñas al repetir todo lo que ella decía. Todo el mundo hablaba en inglés. No tenía ni idea de quiénes eran niños Iyao o no. Todos los niños y niñas y todos los profesores y profesoras hablaban inglés. Sin embargo, me alegraba saber mi lengua y me sentía contenta de que Safi nos hubiera enseñado bien Ison. En el descanso, los niños y niñas salieron de la clase como si fuesen agua y fueron al patio, donde todos jugaron a la rayuela, al parchís o al fútbol. Todos menos Ezequiel y yo. Lo encontré bajo un árbol. Nos sentamos espalda contra espalda y dejamos que la mañana nos envolviese, como rocas a la orilla del agua. Los lavabos de la escuela hacían que los de casa de Al-Haji parecieran lujosos. Se dividían en 2 cuartos, uno para chicos y otro para chicas, pero los servicios de los chicos estaban siempre vacíos, aunque la mayoría de alumnos en la escuela eran chicos. Cuando entré por primera vez en los servicios de las chicas a la hora de comer, no pude evitar salir corriendo de inmediato. Había una alfombra de moscas brillando de color azul. No tenían ventana. Había 7 agujeros, uno al lado del otro, y unas chicas en cuclillas encima de ellos haciendo sus necesidades, con sus partes íntimas a la vista. No había lavabo, ni grifo, ni jabón, ni papel higiénico. Cuando estuve fuera, abrí la boca y sentí que me ardía la garganta. No me giré para ver si alguna de las chicas me había visto salir corriendo. Recorrí deprisa el pasillo, que estaba polvoriento, sucio, y tenía restos de basura estrujados y arrojados por todas partes. Pensé en la Escuela Internacional para Futuros Líderes, con los suelos tan lustrosos que podías ver tu reflejo en ellos. Pensé en los servicios, que estaban limpios y tenían una cisterna de agua y lavabos con jabón y ventanas con aire. Me aguanté el pis tanto como pude, hasta que vi a Ezequiel que apoyaba la espalda contra un árbol. ¿Dónde hacen sus necesidades los chicos?, pregunté. Su servicio está vacío. Deben ir a algún otro sitio. Él se rió. Hola, ¿tú también? ¿Y qué tal el resto de la mañana? Lo digo en serio, no puedo aguantarme más. Por favor, dímelo. Ezequiel volvió a reírse. Me doblé hacia adelante y me sujeté el bajo vientre. Al final Ezequiel señaló hacia los arbustos junto a la valla trasera, donde pude ver las sombras de unos chicos haciendo sus necesidades. ¿A dónde van las chicas? Fuera no, tonta, tendrás que usar el servicio. ¿Está cerrado? ¿Has entrado ahí?, pregunté. Entonces noté humedad en mi ropa interior. Pasé de la urgencia al dolor. Te estás portando como una tonta. Ezequiel se irguió y dejó de apoyarse en el árbol. Me rodeó con el brazo el suyo. Vamos, te llevaré. No puedo usarlo, es el peor sitio que he olido jamás. Ezequiel se rió de nuevo. Pillaré algo, dije. Hice una pausa. Ese lugar debe de estar lleno de parásitos.
Tienes que usarlo. Tan solo ten cuidado y no toques nada. Vamos, tenemos suerte de estar en la escuela. Tenemos suerte de que Al-Haji aceptase pagar las tasas de la matrícula. Aún a pesar del dolor por aguantar el pis, me di cuenta de que no había pensado en quién pagaría las tasas del colegio o cómo. No se me había ocurrido que incluso una escuela con servicios tan malos como esa requería tasas. ¿Cómo pagaba Al-Haji si no tenía trabajo? Sabía que mamá llegó con una pequeña cantidad de dinero, pero me contó que solo tenía para mantenernos durante un periodo corto, y aunque fuese un ingeniero petrolero cualificado, Al-Haji estaba buscando trabajo. ¿Cómo pagaba nuestras tasas escolares? Regresamos al edificio y entré corriendo en los servicios, levantándome la falda y bajándome la ropa interior. Mientras me acuclillaba sobre un agujero, noté cómo las moscas se levantaban y se movían sobre mi piel. Las notaba con suavidad por la parte trasera de mis muslos. Aguanté la respiración. Las chicas que estaban en la fila a mi lado me miraron con aburrimiento. No parecían notar las molestias, ni siquiera el olor. Oí el quejido de una chica. Estaba vomitando por un lado y haciendo caca irritada por el otro. Todo caía a su alrededor, encima y sobre el agujero. No tenía forma de limpiarse. Aguanté la respiración y las lágrimas y el estómago. Ezequiel me esperaba afuera. Abrí la boca en el patio del colegio y tomé aire, masticándolo como si fuese comida sólida. Agarré con fuerza la mano de Ezequiel. Me pondré enferma, sin duda, le dije. No seas tan dramática, replicó, pero me soltó la mano y se limpió la suya con la parte de atrás de sus pantalones cortos. Para nosotros, la comida consistió en pan y margarita Blue Band que abuela sacó de la lata y colocó en un bote pequeño. La mayoría de los niños estaban sentados cerca de nosotros, comiendo pan. Vimos que algunos se iban a las verjas para tratar con los vendedores ambulantes y el kiosco que había afuera, llamado Cerca de los Buenos Aperitivos, y que vendía salchichas envueltas en hojaldre, marca Gala, y empanadas de carne. Miré el surtido de botellas de Coca-Cola y Fanta y noté que el polvo se asentaba cerca de mi boca. Me pregunté cómo podían permitirse comprar comida a aquellos niños de pueblo. Quizá tenían padres que tenían trabajo. ¿Quién está en tu clase?, le pregunté a Ezequiel. Él se inclinó para acercarse más a mí. Algunos chicos jugaban fútbol cerca de nosotros, señaló al grupo. Todos ellos. Las clases han estado bien. Hay un profesor que está licenciado en física. Su clase fue la más interesante. Solo hay 3 chicas. Pero entonces supongo que cuando cumplas 14... ¿A dónde van las chicas?, pregunté. Miré hacia el patio. Había algunas chicas, sobre todo más pequeñas, y otras de mi edad. Pero había muchos más chicos y adultos. Eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué nos separan por edades? La gente viene a edades diferentes, contestó Ezequiel. En mi clase hay un hombre que es mayor que el profesor. Tuvo que repetir el curso 2 veces y no empezó a estudiar hasta los 15 años. Todos los profesores parecen jóvenes. Casi todos son del cuerpo juvenil, haciendo el servicio nacional. Un chico de mi clase más mayor me lo contó. No consiguieron el trabajo que querían, así que el gobierno los obliga a dar clases. Por eso odian a los niños. ¿Y por qué no se van sin más? Tienen que cumplir un año de servicio. Todo el mundo lo hace. Bueno, todo el mundo que tiene una licenciatura universitaria. Y tienes que hacer lo que el gobierno te diga. Luchar o dar clases. Bueno, si me mandan a dar clases, seré mucho más amable con los niños, contesté. Aquí siempre están pegando con la vara. A una chica la castigaron esta mañana por hablar en clase, pero todo lo que hizo fue pedir a su amiga que le prestase un boli. Ezequiel no dijo nada, pero levantó la boca con una sonrisa demasiado apretada. Después del colegio, ayudé a abuela a cocinar. Me enseñó a avivar el fuego abanicando las llamas con un rapper.
a frotar la carne con pimienta, a cortar el pescado para abrirlo y sacar la raspa con un único movimiento rápido. Nunca son demasiados cubitos de Maggi, dijo, desmenuzándolos uno a uno. Añaden buen sabor y mucha sal. Abrió otro cubo diminuto. Después, de repente, se lo metió en la boca. Yo había leído que el paquete que se debía disolver en al menos un caso de agua. Observé cómo abuela masticaba el cubito. Su cara no cambió en absoluto. Dijo, delicioso. Luego se rió y me di cuenta de que también salía risa de mi boca. Mientras nos reíamos, oímos unos gritos que venían del otro lado de la verja del recinto. No entendí las palabras, pero llegaban apresuradas. Abuela se levantó deprisa de donde estábamos sentadas y me pasó la cuchara. Termina tú la sopa. Intenté abrir la boca para decirle que no podía, que no sabía preparar sopa. Ni siquiera sabía cuánto tiempo necesitaba estar sobre el fuego, pero mi boca permaneció cerrada. Y cuando abuela pasó corriendo por mi lado hacia la verja, con una bolsa grande, mi boca permaneció cerrada a pesar de estar llena de preguntas. Removí, metí un cubito Maggi tras otro, añadí aceite de palma con tanta frecuencia que los pescados subieron a la superficie del guiso y abrieron sus bocas como si estuvieran respirando con dificultad. El recinto estaba vacío. Oí movimiento en la zona de los chicos, pero no me atreví a pedirles ayuda a las esposas de Yusef. Se reían de una manera muy tonta cada vez que me veían. No quise darles algo más de lo que reírse. Miré la comida que tenía delante. El aire olía a cacahuates. Añadí 3 cubitos Maggi, un poco de pimienta, tomates y sal, y en una cazuela limpia después eché por encima aceite de palma. Tuve cuidado de no confundir las cucharas. Observé cómo las sopas borboteaban y se reducían poco a poco. Observé cómo la parte blanca del pescado en la cazuela más grande se separaba de la cabeza y los ojos se vidriaban y se creaba una película sobre ellos, como los ojos de Al-Haji. Después, aparté las cazuelas del fuego y las coloqué en el suelo. Todo el mundo estaba esperando en la veranda cuando crucé la casa con la cazuela de pescado. Estaban sentados ya con cuencos vacíos entre las manos. Debí de haber estado cocinando durante horas. Con un cucharón serví la sopa de pescado en cada cuenco. ¿Dónde está abuela?, preguntó mamá, que miró su cuenco arrugando la nariz. ¿Quién ha cocinado esto? La llamaron y tuvo que salir, contesté. No pregunté a dónde. Al-Haji olisqueó su cuenco. Tenía que trabajar, dijo. Me di la vuelta de repente, casi dejando caer la cazuela. No sabía que abuela tuviese un trabajo. Miré el rostro de Al-Haji para ver si estaba abierto a que se le hicieran preguntas, pero había cogido un poco de pescado y se lo estaba metiendo en la boca. Al-Haji, señor, ¿qué trabajo tiene abuela? Al-Haji puso los ojos en blanco y volvió a colocar en el cuenco la cuchara de pescado. Un trabajo pesado, así que asegúrate de ayudarla en casa. Sí, señor. Al-Haji no se dio cuenta de cómo puse la sopa de Ezequiel en un cuenco de diferente color y de cómo se lo daba. Él sonrió. ¿Cocinaste tú? Mi mamá miró la sopa removiendo con una cuchara. Asentí. Espero que no tenga mal sabor. Ezequiel volvió a sonreír. Se estaba cansando de no comer nada más que fruta. Metió la cuchara en la sopa, salió cubierta de vetas rojas como el cielo en una puesta de sol. Miré a mamá. Mi boca se abrió para preguntar por el trabajo de abuela, pero después se cerró. Mamá se puso a toser y a atragantarse. Se agarró la garganta. Se inclinó hacia adelante y empezaron a darle arcadas. Miré al Haji que estaba haciendo lo mismo. Señaló la sopa. Esta sopa, dijo mamá entre arcadas. ¿Qué has puesto en la sopa? Al-Haji tosió durante varios minutos. Chica tonta, no sabes cocinar. Mamá dejó de toser. Claro que no sabe cocinar.
Siempre tuvimos una cocinera que lo hacía por nosotros. Se giró hacia mí. ¿Cuántos cubitos Maggi has puesto? Solo sabe a cubito Maggi. Sonreí un poco. Nunca son demasiados cubitos Maggi, contesté, pero mis palabras sonaron demasiado tranquilas y nada divertidas. ¿Qué estás haciendo? Deja que llame a una de las mujeres de Yusef, dijo Al-Haji. Todas saben cocinar. Ezequiel cogió su cuchara y se la metió en la boca. Le lloraron los ojos, pero no tosió, ni tuvo arcadas. Tan solo se quedó quieto y se comió todo lo que había en el cuenco. Más tarde, Ezequiel me encontró sentada junto a la mezquita, en la oscuridad. Estaba mirando la verja, esperando a abuela, para preguntarle dónde había estado y contarle lo de la sopa. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que Ezequiel me limpió las lágrimas de la mejilla, me arrastró hacia él y me besó en la cabeza. Me gustó, dijo, la primera sopa que he tomado en años. Gracias por prepararme una sin pescado. Para mi gusto estaba realmente bien. No hizo falta que mirase a Ezequiel a la cara para saber que mentía. Su voz era más fuerte de lo habitual y las palabras salieron demasiado deprisa. De pronto oí un ruido chillón. Sonaba como una alarma, pero más fuerte. Me dolió en la parte trasera de la cabeza e hizo que entrecerrase los ojos. ¿Qué es eso? Lo he oído antes, pero no tan fuerte. Sirenas, dijo Ezequiel. Mamá me habló de ellas. Son los blancos de camino a la petrolera. Los llevan a trabajar en furgonetas blindadas y con escolta policial. Después, las furgonetas blindadas los llevan de vuelta a sus recintos vigilados, como prisioneros. Me quedé escuchando las sirenas hasta que se alejaron. Tenías razón en cuanto a venir aquí, susurré. No es seguro. No puede ser seguro si la gente necesita ir a trabajar en furgonetas blindadas. Ezequiel giró la cara. No dijo nada. Quizá no me había oído. Esto no es seguro, repetí. Y este lugar está lleno de gérmenes. ¿Qué pasa si te pones enfermo? Estamos muy lejos de Warri. No me pondré enfermo, contestó Ezequiel. Sus palabras salieron deprisa. Me arrastró hacia él y volvió a girar la cara hacia la mía. Me limitaré a comer tu sopa especial y frutas, y tomaré las vitaminas y minerales de Al-Haji. Es un experto. Me recliné contra el brazo de Ezequiel. Su hombro estaba muy marcado, tenía la piel apagada, casi gris. Ni siquiera sonreí. Incliné los hombros hacia adelante, hacia el suelo. Quiero ir a casa, dije. Ezequiel no habló. Me rodeó con los brazos y me abrazó tan fuerte que pude oler los cubitos Maggi en su respiración. Y si las tabletas no funcionan, dijo riendo tontamente, siempre queda marmite. Se rió y me reí también. Ezequiel se rió tan fuerte que echó la cabeza hacia atrás. Su cabeza parecía demasiado grande para sus hombros.